Bueno, como todos los domingos en Buenas Semanas, la información que trae Julio López con respecto a las estafas, esta vez Julio tiene un condimento, lo hace un poco más, ¿no? Sí, picante. Ponele, como para decirlo. A ver, no es el ámbito nuestro juzgar lo que hace la gente con su vida, ni los servicios que consume. Pero es necesario comunicar a la gente que está teniendo o consume cierto tipo de servicio, y más si está en una situación de infidelidad, que este tipo de estafa lo puede alcanzar. Lamentablemente son muchos los casos. Sí. Al principio del año 2020 fue bastante fuerte esto, que se trata de una extorsión de carácter íntimo. Sí. Y yo quisiera que esto lo cuente mejor, porque es muy difícil encontrar testimonios de este tipo de extorsión que vamos a ver. Hemos localizado una víctima, pero por una cuestión obviamente de intimidad va a hablar su abogado. Bien, ahora ya en unos segunditos nada más estamos en contacto con el abogado. Quisiera que me cuentes, y ya para darme una especie de prevista, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿A través de qué plataformas? ¿A través de qué sistemas? Estamos hablando de gente que consume servicios sexuales, sí, de citas, y en esa suerte de, consumo o, si querés decirlo, de turismo por ahí adentro, es captado sus datos personales, el teléfono, y después es extorsionado por la misma gente que él pensaba que le iba a dar un servicio sexual, y eso se pone bastante difícil y bastante áspero. Claro, porque a partir de allí empieza una extorsión que nunca termina, porque en realidad siempre está el, bueno, si me pudiste dar tanto, me puedes seguir dando dinero. Claro, siempre decimos que si sos víctima de una extorsión, nunca pagues, porque eso lo que muestra es que sos permeable y que obviamente vas a pagar, y una vez que vos pagás, inmediatamente se eleva el monto y se vuelve a elevar, y llega un momento en donde ellos, sin que vos te des cuenta, solo con la entrega del dinero, etcétera, te sacan fotos, conocen tu cara, o sea, empieza a ser peor. Yo creo que por eso es muy importante ver este tipo de testimonios que vamos a poner al aire. A eso vamos, justamente. Bueno, él se llama Raúl Fazzolari, él es el abogado, en este caso, de las víctimas de las cuales está hablando Julio. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que se puede contar en resumen de cómo fue este caso en particular? Bueno, en primer lugar, yo tengo autorización de la persona afectada como para estar acá públicamente y contar lo que pasó. Esta persona entra en una página de contactos y de contratación de servicios sexuales, y a través de un link de contacto directamente que está sobre la plataforma, se logra el contacto con esta persona, en primer lugar de forma virtual. A los 3 días recibe un mensaje en su WhatsApp diciéndole que era parte de una investigación por prostitución de menores de edad. Se presenta un supuesto comisario, alguien de la policía, y solicita que se comunique porque está en proceso una investigación en su contra. Este es el primer contacto que se tiene y que, como decía Julio recién, permite o no, a través de la respuesta de las personas que son contactadas con estas modalidades de estafas, de escalar o no el pedido y los engaños, y por supuesto la extorsión monetaria que termina siempre en estos casos. Doctor, una pregunta como para llevarlo, digamos, a la práctica. Esta persona utilizó la plataforma Skoka, si mal no recuerdo, es S-K-O-K-K-A, que es Skoka, que es un sitio para citas de este tipo. Él fue buscando cierto perfil de servicio, y mientras, ¿qué hacía? Cliqueaba a la gente, tomaba el número de teléfono y tomaba contacto a través de WhatsApp con estas personas, y ahí fue donde se produjo esto. Exactamente, así es la modalidad. Cuando elige a alguna de las personas que están en esa misma plataforma, se produce el contacto, se habilita una comunicación instantánea a través de WhatsApp, viene un mensaje
prefijado, como si fuesen las cuentas de empresa. ¿Vieron cuando uno contacta con un restaurante, con un bar? Sí. Bueno, lo mismo. Y esto ya hay un contacto, o sea, hay alguien que tiene el número de la persona que estaba buscando. Y a raíz de eso, a los 3 días en este caso, es que se produce ya el contacto directo con la persona que había participado y que dio el contacto como para habilitar su número de WhatsApp. A ver, para entender un poco mejor cómo es la mecánica. Una persona entra en este sitio web y el primer encuentro que tiene, que es a través, por ejemplo, de videollamada, o hay un encuentro físico. No, acá no se da encuentro físico. No se da encuentro en este físico, caso. bien. O sea que el Acá material que hay es una grabación de una videollamada o fotos de una videollamada con el cual extorsionar. No. No, simplemente el número de teléfono de alguien que estaba requiriendo esos servicios. A partir de tener ese dato, se configura, las personas que están detrás de esto, utilizan ese número, saber que alguien estaba buscando servicios sexuales, como para desencadenar una estafa que va a ir increciendo a medida que la víctima entra en contacto. Acá es una variación de la sextorsión como nosotros la conocemos, que generalmente involucra imágenes íntimas, pero en este caso no, es el robo del dato personal. Es el robo del dato. Yo vi el sitio como es, incluso accedí a los mensajes que le mandaron, y lo que es que cuando vos seleccionás a alguna de las personas que hacen este servicio, directamente cliqueás y se abre el chat de WhatsApp. Ahí es donde... Eso. Exacto, en donde la otra contraparte obtiene tu número de teléfono, y ahí es donde esta persona después utiliza ese número para hostigarte. No, realmente no lo entiendo cómo es que no hay una mensajería interna dentro de la plataforma. Digamos, yo creo que es por una simplificación tecnológica que hicieron esto. Le aclaro, doctor, que estuve, desde que conocí este caso, indagando un poco mejor, y está completamente lleno de denuncias en Internet, sobre este mismo sitio y esta modalidad. Obviamente... Una de las cuestiones, Julio, que es importante remarcar es que, a ver, posiblemente las fotos de las personas que se buscan en ese sitio no sean esas personas. Es decir, utilizan una imagen de alguien falsa, por supuesto, un nombre totalmente ficticio, precisamente para hacerse de números de WhatsApp. Y ese es el comienzo del proceso de estafa. ¿Qué ocurre? O sea, en el mensaje por lo menos que pude constatar, esta gente se aproxima a su cliente y le dicen: soy el comisario, soy el inspector tal, hay una denuncia en su contra por una cuestión de trata de menores, y en ese mensaje mismo deja saber como que quiere tener un encuentro para que haya un intercambio de dinero y eso se frene. ¿Qué sabe usted que pasa? Esto después se lo informan a la mujer, o sea, tratan de escalar a la familia si él no reacciona, porque si él está en un carácter digamos, escondido haciendo esto, fuera de su matrimonio, es como que después pueden ir más allá de él y entrar en contacto con la familia. En este caso no se dio así. ¿Por qué? Porque la pareja buscaba el contacto sexual en conjunto. O sea, acá no hubo engaño. Claro, no hubo infidelidad. Aquí había consentimiento de ambas partes, el matrimonio estaba buscando un contacto sexual. Así que aquí no fue un engaño. Pero podría, a ver, en el caso, llevémoslo más a la generalidad, porque este caso en particular nos abre la puerta a un montón de otras situaciones. En este caso, él no tenía que dar explicaciones a su pareja. Hay otras personas que sí la tienen que dar. En ese sentido... O pueden exponerlo a los dos. También. O sea, como matrimonio, como pareja. Porque, a ver, porque vos decís, tienen el número de teléfono tuyo. Sí, 2 pasitos de ingeniería social ya tienen mucho más. Ese número lo pongo así en Google y en algo te encuentro. Y de ahí saco tu nombre. Y después que tengo tu nombre, sigo por... A través de Facebook y todo lo que quieras. Y si tiene la imagen de perfil de la foto, también ya tienen de movida la foto que búsqueda reversa, sí. Exactamente. En nuestro código hay una diferenciación con respecto al tema de la estafa. Hay una parte que dice el código de la estafa
digamos, de dañar el honor a otra persona, simplemente, que tiene una pena. Sí. Pero después la estafa se configura también como estafa si hay un requerimiento de dinero monetario, ¿sí? Y esto se agrava aún más también si, bueno, se va escalando el tema generalmente. Sí, igual La ese cuestión- concurso real que se pueden hacer entre estas dos figuras no da mucho, como no es una pena grande, No. es incluso No, a ver, excarcelable en una situación así. Las penas son la mayor 5 a 10 años más o menos si hay estafa, digamos, esta es la escala Sí. digamos, del límite de la pena. Sí. Lo que ocurre acá, y lo fundamental es, como decía Julio al principio, es acá no entrar en diálogo. Aquí mis clientes lo que hicieron es, bueno, consultar y ver y decir, no entro en diálogo. Si la víctima comienza a hablar, empieza a dar datos, empieza un diálogo, desde ya a pagar, o sea, esto es lo peor que se puede hacer. Ahí la cuestión escala. Y estas personas, no es que es una persona, posiblemente sean redes de gente que está dedicada a esto, que está trabajando en esta página y en muchas otras más con muchísimos perfiles falsos, con fotos obtenidas, etc. Por eso hay que tener extremo cuidado en eso. He sabido de casos de gente que se suicidó Sí. estando en este problema, porque cuando empieza este tipo de extorsión, en donde puede llegar a cobrarse el matrimonio, no en este caso que según cuenta el doctor estaban en común acuerdo, el destruir una familia, no hay dinero que lo pague eso. Y el hombre que se tiró del balcón. Sí, Sí, hubo una persona que terminó realmente muy mal y por eso estamos contando esto y tenemos la suerte de que hay un abogado que defiende a estas personas que lo pueda hacer público, más allá de lo que podamos contar nosotros. Doctor, una pregunta le hago simplemente para informarme. Sí. ¿Es un delito el consumir un servicio sexual? No, en la República Argentina no está penado ni ejercer la prostitución ni consumir servicios sexuales. Lo que el código dice expresamente es la facilitación o la publicidad, hacer publicidad, digamos, promover la prostitución de alguien y mucho más la explotación sexual de alguien. Eso sí está tipificado, está escrito, está descripto en nuestro Código Penal. Es decir, que si alguien explota a otra persona, y por supuesto hay agravantes con violencia, amenazas, parentesco, esto agrava las penas de la explotación sexual. Tiene que haber una tercera persona que facilite, genere y explote sexualmente a alguien. Eso sí es delito en la República Argentina. ¿Cómo fue? Por supuesto estoy hablando de no, siempre estamos hablando acá, porque también la cuestión cambia, es cuando hay menores de edad implicados en esto. Las penas cambian totalmente. Claro. Estamos hablando acá de no delito entre personas adultas. Esto lo aclaro, es importante. ¿Cómo fue? La presencia, y fíjense que en el mensaje, la amenaza, dicen hay una red de menores implicadas en esto. Entonces la persona lee esto y ahí es el punto débil. Es lo que dice, bueno, acá hay un menor. Entonces ahí sí es delito. Es heavy. Y eso es lo que produce pánico con razón, desde ya. Me imagino, doctor, que no es sencillo para una persona contar este caso, aunque sea un abogado, y que hay un marco de, obviamente, que el abogado no puede contar este caso si no es de común acuerdo, que hay una relación cliente, pero ¿cómo es ese? Me imagino es un viacrucis para una persona tener que hablar con un abogado, contarle y que estabas buscando un tipo de servicios como este y de pronto pasó esto. ¿Cómo lo llevan o cómo lo lleva a sus clientes? No, en primer momento ustedes no saben lo que es el proceso de estos casos, ya sea de esto o casos de extorsión directamente sexual o con difusión de imágenes, que no ha sido este caso, pero el proceso de las personas que sufren esto, hombres, mujeres, es un calvario realmente. Es un calvario porque no solamente implica, contarlo les diría que es casi lo de menos. Uno cuando va al médico tiene que decirle la verdad, no miente al médico. Bueno, en estos casos no hay que mentir, hay que decir, hay que asesorarse, por supuesto, y fundamentalmente
primero, contener a las personas en la medida que uno puede, tranquilizar en este caso a las dos personas y después ver la solución. Acá hay solución para todo. Están los mecanismos de investigación, están las denuncias. Hoy en día se sabe que esto ocurre. Entonces tenemos las herramientas, tenemos las leyes. Hay que contarlo, hay que denunciarlo y fundamentalmente no hay que entrar en el juego de las personas que se aprovechan de esto. Sí, hay un tema que me gustaría remarcar, que tiene que ver con, bueno, este caso que trae Julio, que estamos hablando con el doctor Fazzolari, tiene que ver con un robo liso y llano de datos. Se hicieron de un teléfono, sabían que esta persona había ingresado a un sitio de adultos, había consumido... Un robo no diría. No diría, No. porque acá nadie roba un dato, sino que cuando la persona accede a pedir más información sobre el servicio que iba a dar esa persona... es la explotación del recurso conseguido. Claro, o sea, ahí obtiene el dato. Sí. La persona estando en una posible posición de offside, por decirlo de alguna manera, con su familia, no es el caso, es donde se pone en una situación de peligro, fuera del área de confort que puede tener la contratación de cualquier servicio, y encima con el agravante de haber violado una ley, la cual desconoce que esa persona era menor, porque vos sabés muy bien que las fotos, obviamente puede parecer, hay una franja de edad en donde una imagen puede tener llegar 16 y parecer de 18. Otra cosa, puede ser una imagen, como dice el doctor, que no es de la persona, que es de una mayor de edad y decirte que es menor de edad, anda a discutirlo. Exactamente. Entonces, esta gente se agarra con que la persona era menor de edad como parte del ardid o treta que le están haciendo. Entonces, tienen el número de teléfono, lo tienen fuera del área de confort en una situación de offside con su familia y le meten el lado, digamos, complicado esto con la posibilidad de que era una persona menor de edad. Claro, por eso, esto es lo que quería hacer. Tenemos una situación que es bastante compleja. En este caso no hubo, como lo dice el doctor, no hubo infidelidad porque había un acuerdo con su pareja. Pero tenemos dos posibilidades. La persona que ya de por sí, sea infiel o no importa, es un consumidor del cual le da sus datos, se aprovechan de esos datos para inventarle una causa diciendo, momento que te metiste en algo muy complicado. Bueno, ya el hecho del miedo que uno tiene por tener una causa de esas características, en este caso una corrupción de menores, ya es un problema importante para que uno diga, bueno, pago y que esto se vaya, porque... Pero si además estamos hablando del otro tipo, que imagino también, doctor, que habrá tenido este tipo de casos, donde hay personas que sí se involucran en una actividad, por ejemplo, una llamada virtual, donde sí hay contenido sexual y se utilizan imágenes, ya son cosas totalmente distintas, pero todo forma parte, ¿no?, de la extorsión y de la estafa. Son dos cosas distintas, como bien vos planteás. Hay casos de un lado y de otro. Acá en los casos de difusión de imágenes, nuevamente hago una aclaración, cuando hay mayores de edad. O sea, las imágenes de difusión de imágenes generalmente son tomadas con consentimiento de las partes. Y una de las dos divulga esa imagen luego sin permiso de la otra. Ahí tenemos una cuestión. En este caso es la obtención de un dato, que es el dato de contacto, como para producir luego una situación de estafa y de pedido, por supuesto, de dinero. Bien. ¿Julio? Nada, por favor, la gente que sepa que si recibe un mensaje diciéndole que son de parte de la justicia o de un policía que intenta obtener dinero para frenar una causa judicial o hacer esta situación pública, lo que usted tiene que hacer es no contestar bajo ningún punto de vista. Bloquee el mensaje y no siga adelante. Lo peor que puede hacer es reaccionar. Bien. Doctor, le agradezco mucho su tiempo en este domingo. No, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Julio, ya está hecho entonces, ¿no? No se contesta, se recibe un mensaje,
y se sí. trata de... Yo, a ver, Es muy difícil, veo ¿no? esto y me quedo peor que cuando empezó. ¿Entendés? Porque es difícil, uno recibe el mensaje y no sabe qué hacer. A ver, si uno lo evita, piensa que puede pasar algo peor. Entonces ahí uno hay que tener la cabeza fría. Pero ¿qué pasa con tu vida? ¿Entendés? Claro. O sea, conoces una persona, porque esto tiene otra cosa, que es, eso fue la contratación de un servicio. Pero lo que está pasando también es que vos agarrás, conoces otra persona, esa persona lo único que hace es antes pasarse fotos con vos, y lo que termina pasando es que esas fotos después pasan a ser una extorsión en donde digamos, el punto vulnerable tuyo es tu familia. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seguimos adelante relacionándonos como seres humanos si tenés estos lobos furtivos yendo a la búsqueda de nosotros? Sí. Y con cosas que son un bien muy caro, porque que te roben un auto, está todo bien, hay un seguro que paga. Se reemplaza en el Que te roben el matrimonio, que te roben la intimidad frente a tus hijos, no tiene precio. Bueno, en este caso, y esto también va a cuenta, tenemos que hacer la pausa, pero también va a cuenta de, me hiciste acordar del caso de esta mujer, lamentablemente policía de 25 años de Bragado, que tuvo una relación virtual con un hombre que termina siendo un convicto, y que le amenazó con mostrar las imágenes íntimas suyas. Esto no tiene nada que ver con infidelidad, no había un matrimonio por medio, y ella se termina suicidando. Justamente porque todo el pueblo iba a conocer lo que estaba pasando y termina así. Así que la culpa nunca es de la víctima. Por favor, cuídense. ¿Sí? Con eso cerramos. Gracias, Julio. Por favor. Tanda, y ya volvemos en Buena Semana.